Dios los bendiga, hermanos que nos escuchan a través de este medio. Vamos a continuar con el tema que habíamos comenzado la semana anterior, que es Cristo y el reino de la vida en comparativa o en contraste con Adán y el reino de la muerte. Esto se encuentra en Romanos capítulo 5 versículos del 15 al 21. Vimos la semana pasada precisamente, eh, si no mal recuerdo, vimos como algunos contrastes entre Adán y Cristo, entre lo que hicieron los dos. El primero fue el contraste en efectividad, en el versículo 15, que nos dice que, que en efecto lo que el resultado, la consecuencia de lo que hicieron tanto a Cristo como a Adán es completamente contrastante. Dice la palabra de Dios, y si me acompaña vamos a leerlo. Romanos capítulo 5, versículo 15. Romanos capítulo 5, versículo 15. Dice, pero el don no fue como la transgresión, es decir, Cristo no fue como Adán, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Sí? O sea, lo que Cristo hizo, abundó mucho más para los muchos, mientras que sí, la transgresión que cometió Adán, sí murieron los muchos, pero fue mucho más importante y tuvo mucho más alcance, fue mucho más efectivo el sacrificio de Cristo. También vimos el alcance precisamente que acabo de mencionar en el versículo 16, que dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Es decir, tiene un mayor alcance la obra de nuestro Señor Jesucristo y además tiene mayor eficacia. En el versículo 17 nos dice eh, lo eficaz que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pues si por la tradición de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y nos quedamos pendientes con el contraste en esencia. Versículos 18 y 19 dicen de la siguiente manera, dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Estos dos versículos, si usted se da cuenta, es un resumen de la analogía que se viene tratando en casi todo el capítulo entre Adán, eh, entre Adán y Cristo como tal, eh, como sucede con los muchos con ese los muchos, ¿se acuerdan que lo vimos la semana pasada con esta frase que utilizan en el versículo 15? Aquí emplea el apóstol Pablo en lugar de los muchos, emplea todos, ¿sí? En el versículo 18 lo hace para mantener este paralelismo, ¿sí? Y las dos apariciones que hace esta frase todos tienen significados diferentes también, como lo hacen los muchos en el versículo 15, ¿sí? Así como murieron los muchos, dice en el versículo 15, se refiere, y dijimos la semana anterior, de manera inclusiva a todos los hombres. Aquí también cuando habla de a todos los hombres la justificación de vida, se refiere aquí de manera exclusiva a los que confían en Cristo. Si no está enseñando en ninguna forma el universalismo. El que nos enseña el universalismo
que todos en última instancia van a ser salvos. Y no está enseñando eso como muchos o algunos han entendido este pasaje durante muchos siglos. Y creo que es bastante claro en muchas otras partes de la carta, incluyendo los primeros 2 versículos de este capítulo. Vamos a leerlo si quiere. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, otra vez, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces la misma carta nos enseña que la salvación viene solamente a aquellos que tienen fe en Jesucristo. Vamos a leer algunos versículos dentro de la misma carta que apoyan esta enseñanza, y que por lo tanto, cuando aquí habla de la justificación de vida, dice así que: como por la tradición de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Aquí no está hablando de todos los hombres en general, no está enseñando el universalismo como tal, tanto que en otras partes de la carta dice y nos enseña que es únicamente a través de la fe, es para los que creen. Capítulo 1, versículos 16 y 17 de esta misma carta. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Después, más adelante, en el 3:22 de esta misma carta, dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, habla acerca de el que cree. La salvación es para el que cree. Ahí mismo en este capítulo, en el versículo 28, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, es justificado por fe, sin las obras de la ley. Capítulo 4, versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y el versículo 13 nos habla también de lo mismo: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Entonces, si nos viene enseñando que es a través de la fe que se obtiene la justificación de vida, no puede de pronto cambiar la enseñanza. Entonces, cuando hablamos de todos los hombres a través de Cristo, a través de el don, todos los hombres vino por la justicia de uno, dice, vino a todos los hombres la justificación de vida. No se refiere a todos en general, no está enseñando el universalismo. La enseñanza principal de Pablo en estos 2 versículos, versículos 18 y 19, es un paralelismo, ¿no? Que la transgresión de uno, la transgresión de Adán, fue la desobediencia. ¿Sí? En el versículo 18 habla de la transgresión de Adán, y en el versículo 19 habla de la desobediencia, mientras que la justicia de uno, en el versículo 18, fue la obediencia, dice en el versículo 19 en la parte B. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios ordenó a Adán que no comiera el fruto prohibido, Adán desobedeció y trajo la muerte. Y cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo, su Hijo unigénito al mundo, a sufrir y a morir, el Hijo obedeció y por ende trajo la vida. La palabra constituido o constituidos, que aparece en el versículo número 19, que los muchos fueron constituidos pecadores, y dice: los muchos serán constituidos justos. Esta palabra es una traducción del griego y transmite el concepto de ser hecho o establecido. ¿Sí? ¿Qué significa? Que la culpa de la desobediencia de Adán fue imputada a todos. Aquí sí habla de manera general a todo ser humano, a toda su descendencia. Y por esa razón es que hemos sido constituidos pecadores por la desobediencia de Adán, en el sentido de que ante los ojos de Dios llegamos a ser legalmente culpables de pecado. Traemos eso en nuestra naturaleza. Pero de la misma manera,
pero con el efecto, de la misma manera, pero con un efecto exactamente opuesto, la obediencia de Cristo, ¿sí? La obediencia de Cristo para quienes lo reciben con fe, voy a aclarar este punto, para todos los que lo reciben con fe, para todos los que creen en Él, este, van a poder ser constituidos justos ante los ojos de Dios. Entonces la consecuencia de la obediencia perfecta, de su justicia impecable, de su justicia irreprochable de nuestro Señor Jesucristo, es imputada en la cuenta de cada uno y de todos los que creen, haciéndonos justos legalmente. ¿Sí? Nos hace justos de manera legal. De principio a fin, entonces, la vida terrenal de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, se caracterizó por una obediencia perfecta. Una obediencia perfecta al Padre Celestial. Incluso lo podemos ver a la edad de 12 años cuando le recuerda a sus padres que era necesario para él estar en los negocios de su padre en Lucas 2:49. Y podemos ver en varios versículos que vamos a estar leyendo, estos versículos que aparecen ahí, cómo Jesús, el propósito de nuestro Señor Jesucristo, Él sabía, lo entendió y lo vivió en esta tierra, y era el de hacer la voluntad de su Padre Celestial. Vamos a leer estos versículos vamos a leer Juan. Ahí en la presentación está apareciendo como 3:34. Sin embargo, es Juan capítulo 4. Juan 4:34 dice: Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Más adelante, si usted le da la vuelta en el capítulo 5, versículo 30, dice: no puedo ya hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y en el 6:38, ahí sí le da la vuelta a su página de su Biblia, capítulo 6, versículo 38, dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, de esta forma es que el propósito de Cristo en esta tierra fue hacer la voluntad de su Padre. Y en su encarnación podemos ver en Filipenses capítulo 2, versículo 8, que nos dice que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Se hizo obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, la obediencia de Cristo, algunos la dividen en dos partes. La primera de ellas es la obediencia activa, que fue la obediencia de Cristo a los mandamientos divinos, al cumplimiento de la ley. Y la obediencia pasiva, algunos la atribuyen a la muerte en la cruz. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo obedeció perfectamente la ley de una manera activa en su vida, pero también se sometió al castigo de la ley en todo su peso, en toda su plenitud. Aunque no había cometido pecado, él se sometió. Entonces fue por eso que, o es por eso que se le dice una obediencia pasiva, porque ahí él no tuvo nada que ver. Sin embargo, lo hizo porque sabía que era la voluntad del Padre, que fue para lo que lo envió. Entonces, tanto la obediencia activa como la pasiva están incluidas en la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo, que es la justicia que se nos da. Entonces, cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, esta obediencia activa, el haber cumplido a cabalidad las demandas de la palabra, de la ley que Dios había dado, y la obediencia pasiva, que es el pago que nuestros pecados merecen, son atribuidos a nuestra cuenta. Y entonces es una justicia que satisface todas las demandas de la ley, incluyendo los requisitos penales de la ley, que fue lo que llevó Cristo en la cruz. Entonces la obediencia de uno fue que aseguró para los muchos
el ser constituidos justos ante los ojos de Dios. Y Dios, sabemos en el capítulo 4, versículo 5, es quien justifica al impío. Entonces, puede ser que en vista de esto, nosotros, bueno, no puede ser, en vista de esto, es que nosotros los que creemos, aún siendo pecadores delante de los ojos de Dios, somos completamente justos. Porque es la justicia de Cristo la que nos ha sido atribuida, ¿sí? Y entonces se cumple lo que hizo Romanos 3:26, que Dios mismo es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El uso práctico de esta verdad que estamos viendo es que los creyentes genuinos pueden decir, como decía Spalford en un himno que él escribió, que dijo: mi pecado, oh la dicha de este glorioso pensamiento, mi pecado, no en parte sino completo, está clavado en la cruz y ya no más lo llevo. Todo está bien dentro de mi alma. Ahí está el pecado, está presente, pero estamos a cuentas con Dios, estamos delante de Dios justificados como tal. En el versículos 20 y 21 vemos el contraste en energía. Y esto soy un poco, no sé, a lo mejor para algunos soy un poco místico, pero vamos a verlo. Dice el versículo 20, los versículos 20 y 21, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Estos versículos, si usted pone atención, y lo vamos a ver más a fondo en el capítulo número 7, nos habla de que la fuerza energética del pecado es la ley. Es decir, quien le da energía al pecado es la ley. Dice, la cual se introdujo para que el pecado abundase. Es lo que dice lo que acabamos de leer. Entonces, aquí muy probablemente Pablo, si lo dejaba hasta ahí, iba a ser acusado de antinomianismo, de hablar mal de algo que Dios mismo había revelado en su soberanía por medio de Moisés. Y para revertir esto, Pablo afirma, sin lugar a equivocarse, que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, en el capítulo 7, versículo 12. Sin embargo, la misma ley de Dios tuvo el efecto de hacer que el pecado del hombre abundase. ¿Es culpa de Dios? No. ¿Es culpa de la ley? No. Es culpa del pecado en el hombre el que haya producido ese efecto. Entonces la fuerza energética del pecado siempre va a ser la ley. Entonces debe advertirse aquí y recordar que la ley, amados, sea ceremonial, sea moral, sea espiritual, nunca ha sido un medio para salvación. En ninguna época, en ninguna dispensación ha sido de esta manera. El lugar que ocupó la ley por orden divina en el plan de Dios fue de carácter temporal, ¿sí? F.F. Bruce dijo lo siguiente, y lo cito: la ley no tiene importancia permanente en la historia de la redención. Fin de la cita. Y quiero tener cuidado aquí porque muchos también caen en el otro extremo, donde dicen, bueno, entonces la ley ya no sirve, el Antiguo Testamento ya no sirve, y hay que enfocarnos en la gracia y en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. No, porque el Gálatas, si usted lee la epístola de Pablo a los Gálatas, usted se puede dar cuenta de la función de la ley, que es como un ayo, dice el Espíritu Santo a través de Pablo. Y Pablo aquí mismo ya había declarado, ya habíamos visto que Abraham fue justificado por Dios, no a través de la ley, porque ni siquiera estaba, sino única y exclusivamente sobre la base de su fe, ¿sí? No importaran las obras que haya hecho, fue justificado por Dios porque le creyó a Dios. De hecho, esto sucedió varios años antes de ser circuncidado inclusive.
y muchos siglos antes de que fuese dada la ley a través de Moisés. Entonces, la ley fue un elemento que siguió naturalmente, siguió como resultado del desarrollo del plan de redención de Dios. Y cumplió su función temporal, que fue demostrar el modelo de justicia. Ahora, la ley o la desobediencia a la ley nunca ha condenado a ningún alma al infierno. Y la obediencia a la ley nunca ha llevado ningún alma a la salvación. Es el pecado el que condena, porque el pecado ya estaba mucho antes de que fuese dada la ley. Y la forma de escapar del pecado, la forma de escapar de la condenación siempre ha sido la misma. Es a través de la fe. Entonces Dios dio la ley a través de Moisés como un modelo de justicia. Un modelo de justicia, pero no como un medio para alcanzar justicia. Porque la ley no tiene el poder para producir justicia. Ahora, para la persona que pertenece a Dios y tiene el deseo sincero de hacer la voluntad de Dios, es una buena guía para llevar una vida justa. Además, la ley identifica transgresiones en particular, de manera que esos actos que cometemos los podemos ver más fácilmente como actos pecaminosos. Y esto logra en nosotros que podamos con mayor facilidad vernos a nosotros mismos como somos, como pecadores. Entonces, por esa razón, la ley también tiene poder para incitar a los hombres a la injusticia, no porque la ley sea perversa o sea mala, sino porque el ser humano es el que es perverso, ¿sí? La ley no es perversa, los hombres son los perversos. Y la persona, lo podemos ver con la persona que lleva que va a un lugar y hay hay un señalamiento donde dice que no debe traspasarse tal o cual lugar, y se puede sentir en la persona. Lo primero que hace es tratar de traspasar ese lugar. Hay esa curiosidad por ver qué hay más allá de aquel lugar donde dice no pasar o no traspasar. Si usted va a un parque y dice no, prohibido arrancar flores, prohibido pisar el césped, prohibido, lo primero que se quiere hacer es eso. Las señales, las prohibiciones, no es lo malo. La señal de no pisar el césped no es malo. Pero como coloca una restricción sobre la libertad de las personas de hacer lo que cada uno le plazca, ocasiona en la persona un resentimiento y tiene el efecto de llevar a algunas personas a hacer lo contrario, o a la mayoría de las personas a hacer lo contrario a lo que dice el señalamiento. Entonces, es de esta manera que la ley se convierte en un corolario, tanto para la justicia como para la injusticia. Porque para la persona que no tiene ley se constituye en un estímulo para la desobediencia, para la injusticia, para el pecado. Y se siente inclinado y se siente atraído a hacer eso. Y para la persona que confía en Dios, la ley estimula, en lugar de pecar, estimula la obediencia, estimula la justicia como tal. Entonces, enfocándose nuevamente en la verdad de que el acto singular de redentor de nuestro Señor Jesucristo es mucho más grande, mucho más glorioso y maravilloso que el acto singular de condenación de Adán al comer de la fruta que Dios había prohibido. Pablo se regocija y dice en el versículo 21, más cuando el pecado abundó, en el versículo 20, perdón, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios no solamente sobrepasa el pecado de Adán, sino todos los pecados de la humanidad. Debemos entender y tener clarificado esto. La gracia de Dios no solamente sobrepasa el pecado de Adán, sino todos los pecados de la humanidad. Entonces, la conclusión está en el versículo 21, ¿sí? Como
un experto tejedor, el Espíritu Santo a través de Pablo ala todos los hilos de la verdad de la redención y nos da la conclusión de manera gloriosa. Dice, porque así, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces el pecado reinó para muerte, sí, pero la gracia reine por la justicia de Cristo, lo que Él cumplió pasiva y activamente para vida eterna de nosotros mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces este es el contraste en energía y de esta manera fue un tema corto porque de otra forma hubiésemos durado mucho tiempo en la semana anterior, pero este es Cristo, este fue el tema de Cristo y el reino de la vida. Entonces, muchas gracias hermanos por atender, Dios los bendiga.